Bienvenidos a todos. Hoy aprendemos a hacer una cascada de agua en ciclo de color gracias a las explicaciones del maestro Mark Ferrari durante su conferencia de 2016 en la Game Developers Conference con Promotion NG. Comenzamos por crear un nuevo proyecto, el cual va a tener unas dimensiones de ancho de 80 por un alto de 350. En la paleta de color vamos a elegir, por ejemplo, esta, que nos deja mucho espacio libre para ahora poder configurar todos nuestros colores. Y le damos a OK. Este proyecto va a representar el ancho de nuestra cascada, en el cual vamos a dibujar este patrón creado por el maestro Mark Ferrari, pero nosotros nos vamos a ayudar de una plantilla creada por nosotros para intentar acercarnos lo más posible a su diseño, ya que será muy importante mantener estas formas de estas diagonales para que el patrón se vea correctamente durante la caída del agua. Y también para dar esta sensación en la que arriba el agua va muy lento, pero abajo parece que desciende más rápido. Y todo es gracias a que, aunque el ciclo siempre va a la misma velocidad, es que estas líneas cada vez están más separadas unas de sí, entonces los píxeles tienen que recorrer más espacio para llegar de un lado al otro. Así que antes de nada voy a cambiar el color del background y vamos a activar nuestra rejilla y le vamos a dar un ancho de 8 por un alto de 8 y le vamos a decir que nos la muestre. Ahora seleccionamos un color que se pueda diferenciar bien y vamos a crear el siguiente esquema. Primero, una línea, dejamos un espacio de 1, otra línea, dejamos otro espacio de 1, otra línea, ahora dejamos 2 espacios, a continuación 4, ahora 6 y ahora 8. Pero en este vamos a marcar este lado y con nuestra herramienta de crear líneas vamos a trazar una diagonal que tenga esta caída. Y nuestra siguiente línea sería 12, 1. Y creamos una diagonal un poco más pronunciada. Ahora desactivamos la rejilla y con la herramienta de simetría nos vamos a ayudar para crear 2 olas que casi llegan hasta la línea. Continuamos con otras olas prácticamente igual. Y ahora, como vimos en el diseño original, vemos que aparecen claramente 2 flujos de agua, uno que va hacia la izquierda y otro que va hacia la derecha. Así que desactivamos la simetría y con la herramienta de trazar líneas, casi desde el centro, vamos a trazar una línea que en vez de estar completamente vertical va a tender un poco hacia la derecha. Y ahora en el tercer espacio, en vez de trazar esta olita casi en el centro, vamos a hacer ya que vaya como desplazándose un poco hacia el lado izquierdo. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es que nuestras olas se van a dividir en 2 y van a llegar hasta un poquito menos de las líneas que habíamos marcado anteriormente. Y con la herramienta de crear curvas, trazo una línea y voy a hacer que llegue casi hasta la siguiente línea. Y la otra un poquito menos. Así que con esto ya tenemos nuestra plantilla para dibujar nuestra cascada. Así que vamos a preparar ya la capa donde vamos a trabajar. El siguiente paso va a ser crear nuestro ciclo de color, el cual va a estar integrado por 7 colores y va a seguir el siguiente esquema. Al principio vamos a tener un color oscuro, después uno más claro, otro más claro, otro más claro y ahora volvemos a repetir este último. Y el siguiente color va a ser el mismo que el primero
antes de pasar al color más oscuro del todo, ya que si vemos aquí el patrón que ha creado el maestro Mark, en nuestra línea divisora vamos a colocar el color más oscuro y este va a estar rodeado arriba y abajo por el mismo color. Y como vemos aquí, vemos un gran espacio con el color más claro, que será el que se repita para dar esta sensación de que hay más espacio entre una línea y otra línea. De tal forma que se nos crea este esquema de color. Ahora los seleccionamos todos, presionamos la tecla Q y aquí abajo vamos a colocarlo en una velocidad de 10. Y ahora en nuestra capa de cascada vamos a seleccionar el color más oscuro que hemos creado y vamos a dibujar las líneas de guía. Y a partir de la tercera, como vemos, no vamos a hacer unos picos, sino que vamos a redondear cada vez que lleguemos a los bordes de cada curva. Y en la sucesiva vemos como casi se traza unas diagonales perfectas haciendo un zigzag. Y ahora nos vamos a nuestro bote de relleno y vamos a seleccionar el Vertical Line Counter Gradient. Nos aseguramos que tenemos seleccionado el Insolate Fill y le vamos a decir que queremos aplicar un patrón. Si le damos a estos 3 puntos y vamos a seleccionar este que tiene unas formas que hacen como unas cruces. Me aseguro que estoy en la capa correcta y relleno los espacios. Y si nos venimos y le damos al play de nuestro ciclo de color, vemos como ya empezamos a tener esta sensación de ese agua que va bajando. Está claro que este patrón no es parecido al de nuestro maestro Mark, porque él no me cabe duda de que él hace estos dithering y este dibujado completamente a mano y no de forma automática como hemos hecho nosotros, ¿vale? Si queréis un resultado mucho más fino y parecido al original, pues tendréis que trabajar que estas líneas sean más finas y como veis, este degradado no es tan ancho como el que nosotros tenemos ahora mismo en nuestra imagen. Aún así, para que nos sea más cómodo la siguiente parte, lo siguiente que vamos a hacer es hacer precisamente esta línea un poquito más fina. Para ello vamos a seleccionar los colores que están arriba y abajo de nuestro color más oscuro. Nos venimos aquí a la pestaña de editar color y vamos a subirle la luminosidad y tenemos este resultado. A continuación vamos a hacer un resize de nuestro proyecto y le vamos a decir que lo vamos a ensanchar en 800 desde la posición superior izquierda. Le damos OK y ahora para poder cruzar este patrón encima de sí mismo, nos explica Mark en su conferencia que lo que hacía antiguamente era hacer que la imagen que superponía por encima le creaban un patrón de ajedrez para crear la sensación de transparencia. Así que nosotros ahora vamos a volver a activar nuestra rejilla con la tecla B. Vamos a capturar nuestra cascada, la vamos a guardar aquí abajo con botón derecho para poder reutilizarla más tarde. Y ahora, si recordáis, nos venimos aquí a Paint Mode, le vamos a decir Apply Halftone y aquí en nuestro desplegable, por si no lo tenéis, y buscáis este patrón en el que aparece nuestra cuadrícula de patrón de ajedrez. Le damos OK, lo seleccionáis y ahora si yo dibujo mi cascada, vemos como si nos acercamos se ha creado este patrón y de hecho si le damos a play sigue funcionando perfectamente. Pues lo vamos a capturar y lo vuelvo a guardar aquí abajo. Y ahora desactivamos el Apply Halftone. Primero, cogemos la cascada original.
Y ahora, como segundo paso, si presionamos la X de nuestro teclado, vemos cómo se invierte nuestra cascada. Y la volvemos a pegar. Y ahora cogemos la cascada con la transparencia y la tenemos que colocar en medio de tal forma que se forma este zigzag que vemos. Pero para ello vamos a tener que desactivar la cuadrícula, porque ahora, como veréis, si yo voy moviendo esta cascada de arriba a abajo, vemos como hay veces que se ve mejor o se ve peor el patrón que está detrás. Y eso sucede porque hay veces que cuando se coloca por encima, pues solapa el color oscuro y no deja que se vea perfectamente bien. Y esto, que parece una tontería, me ha costado mucho trabajo después de ver 1000 veces el vídeo, por qué a él se le veía tan bien y a mí no se me veía bien este zigzag. Así que cuando lo tengamos claro, lo pegamos y ahora si le damos a play, vemos como ya está funcionando perfectamente y se ve el patrón como él había creado en su ejemplo. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a capturar esta zona donde hemos solapado nuestras cascadas. Y vamos a asegurarnos de ajustarlo muy bien aquí a donde vemos que están solapadas una encima de otra. De acuerdo. Y aquí vemos que sin querer me he desplazado un poco hacia abajo. No pasa nada porque la cascada es mucho más grande de lo que la necesitamos, ¿vale? Y ahora, si lo deseamos, ya podemos retornar un poco estos valores de estos colores. Y ahora lo siguiente va a ser crear un degradado en nuestra cascada. Ya sea por motivo de la iluminación, en la cual en la parte de arriba estuviese pegando más el sol y hasta que cae en la parte de abajo es una zona más oscura, o bien por el efecto de que el agua, cuando va cayendo, se va dispersando más y como que se deja entrever un poco como el fondo de la roca que estaría detrás, y por eso va creando como esa variación de tonos al caer. Así volvemos a capturar nuestra cascada y vamos a crear 3 ciclos de colores más en los cuales vamos a ir variando su tono y su luminosidad según se va haciendo más oscuro. Me vengo a mi paleta de color, voy a seleccionar estos colores, lo arrastro y lo copio hacia abajo, vuelvo a seleccionar, lo arrastro y lo vuelvo a copiar. Esto es gracias a que tengo seleccionada esta pestaña. Y ahora comienzo con el primer color del segundo ciclo y lo voy a hacer un poco más oscuro y le subo el tono en dirección hacia los azules. Y ahora vamos a transformar estos degradados de colores en ciclos de colores, como ya hemos visto. Y ahora con nuestro selector vamos a seleccionar qué cascada queremos cambiarle el color. Vamos a coger nuestro bote de relleno, nos aseguramos que no está puesto el Insolate y nos acercamos y poquito a poco vamos a cambiarle el color. Recordar que era muy importante el orden, es decir, empezamos por el último, que era el color más oscuro, y ahora empezamos desde el primero. Y el siguiente reto al que nos enfrenta nuestro querido Marc Ferrari es cómo crear una transición suave entre estas 3 cascadas. Para ello nos explica cómo, creando una plantilla con un degradado fundido entre varios colores, la utiliza para crear este suave cambio de color de unas cascadas a otras. Así pues, vamos a crear nuestro degradado, por ejemplo, con esta gama de colores. Y ahora vamos a hacer una capa por encima de la cascada y con nuestra herramienta de cuadrado de relleno vamos a seleccionar un Vertical Line Contour Gradient. Le vamos a decir que utilice el mismo patrón que hemos usado desde un principio y, activando nuestra rejilla por encima, vamos a crear un rectángulo
el cual no necesitamos que llegue hasta el final porque esta parte de la cascada no la vamos a utilizar. Y ahora, con la varita de selección, en la primera cascada nos vamos a tener que quedar simplemente con el rojo. Así que queremos borrar el naranja y el amarillo. Así que seleccionamos el naranja, con Shift, selecciono el amarillo. Ahora apago esta capa. Y otra vez con el cuadrado de relleno lo voy a utilizar para borrar todo lo que no necesito. Y vemos cómo se ha quedado solo la parte superior. Repetimos. Y ahora ya también podemos borrar la parte inferior de la cascada que no vamos a utilizar. Y con la B voy a seleccionar estos distintos pedazos. Y como tenemos la cuadrícula activada, nos aseguramos que se colocan exactamente en la misma posición. Y ahí tenemos nuestra cascada con un perfecto degradado, gracias a las enseñanzas y dificultades de Mark Ferrari. Bueno, y ahora ya tenemos el agua cayendo, creo que nos falta todo lo demás, así que empiezo a dibujar las rocas y me ayudo con la herramienta de degradado para darle volumen, y poco a poco empiezo a ir perfilando con colores más oscuros y más claros. Y para las zonas verdes de los laterales he empezado a partir de manchas grandes y después he ido perfilando con más detalles. Y ahora sí que sí, llega el momento de colocar nuestra cascada. Ahora el siguiente paso será hacer esta ilusión de que el agua entra y sale al lado de la roca y parece que hay veces que se funde y va un poco hacia adentro y hacia afuera. Para ello no tienen más misterio que simplemente crear la misma cascada pero con un gradiente de color que integre los mismos colores de la roca. Así que vamos a coger otra vez la cascada del principio que no tenía varios degradados de colores. Y ahora comienzo a hacer otro ciclo de color, pero que tenga los colores de la roca. Así que ahora cojo mi cascada con los colores de la roca. Vamos a poner esta por encima para que se vea lo que vamos a hacer. Y pegamos por un lado aquí y ahora voy a voltear la cascada. Ahora lo colocamos por detrás y vemos este efecto que da la sensación de que el agua se va metiendo entre las rocas. Incluso podemos intentar ser un poco más finos, cambiando un poco más los colores, a ver qué pasa. Y aquí tenemos el resultado. Ya en el siguiente tutorial veremos cómo crear este efecto de la cascada cuando llega hasta su parte de abajo. Y sin más, si te ha gustado este contenido, te agradezco muchísimo un me gusta. Ha sido un trabajo intenso el ver el trabajo de Mark Ferrari, analizarlo perfectamente y ver cómo poder adaptarlo a las herramientas actuales de Promotion. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarla y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. ¡Chao!